Bienvenidos todos. Sean bienvenidos todos a la casa de oración. Busque Hebreos 1:1 al 4. La gloria de Dios cubra tu vida, cubra tu hogar, tu familia, tu vida espiritual, tu economía, tus fuerzas, tu salud. La gloria de Dios se manifieste a favor tuyo. ¿Sí? Porque no se trata de ver la gloria de Dios cuando estés ya muerto y llegues a su presencia, sino se trata de que en vida, tú que conoces al Señor, veas la gloria de Dios. Veas la gloria de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia así, Hebreos 1:1 al 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. Jesucristo es superior a los profetas. Amén. Jesucristo es superior a las personas, y Jesucristo es superior hasta a los mismos ángeles. Sí, amén. Jesús es superior a todo. Es superior a Salomón. Es superior a Abraham. Es superior a Moisés. ¿Sí? Es superior a Elías, a Eliseo. ¿Sí? Jesús es superior a todo lo que habla la Biblia. ¿Sí? Es superior a todo, hasta en el cielo. ¿Sí? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Jesús es superior a ellos. Sí, amén. Jesús es superior incluso a los 4 seres vivientes. ¿Sí? A los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios. Sí, amén. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que Dios le dio a Jesús un nombre que está sobre todo nombre, por encima de todo nombre. Sí, amén.
Dice la carta a los Filipenses, perdón. La carta a los Filipenses capítulo 2. Dice que Jesús, ¿sí?, fue exaltado hasta lo sumo, verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo. Jesús, Jesucristo, Yeshua, ¿sí? Yeshua es el nombre que está sobre todo. Por eso esa palabra Yeshua, ¿sí?, significa Jehová es salvación. Yeshua, ¿sí? Jehová es salvación, ¿sí? Jesús significa Salvador, ¿sí, hermanos? Y la carta a los Filipenses me dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo más alto, ¿sí?, hasta lo sumo. Y lo más alto es el trono de Dios, ¿sí? Lo más alto. No puede estar el trono de Dios y algo encima de él, no. Lo más alto es el trono de Dios. El trono de Dios está en el centro del universo, ¿sí? Y por tanto Jesús es merecedor de sentarse ¿a dónde? A la derecha del Padre, ¿sí? A su derecha. Leía algún artículo rabínico que dice que cuando Abraham vio a Jesús a la diestra del Padre, se molestó, porque él estaba a la izquierda, Abraham. Abraham pensó que él iba a estar a la derecha, porque fue un hombre excelente, el padre de la fe. Pero no, Abraham vio que a la derecha estaba Jesús. Jesucristo. Según ese estudio, dice que Abraham se molestó y el Señor le dijo: ¿por qué te molestas? Yo pensé que iba a estar a tu derecha. Dice: pero no te has puesto a pensar que yo soy el que estoy a tu derecha. El Padre a su derecha tiene al Hijo, ¿sí? Sí, amén. A su izquierda tiene a Abraham. ¿Y qué mano tiene Abraham hacia Dios? La derecha. Dios es bueno. Y dice que Abraham se contentó. Gloria a Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan que el Señor nos dio clases en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Nos dio varias clases el Señor, ¿sí? Y pues tenemos que ponernos listos, ¿sí? Lucas 14, verso 7 en adelante. Tenemos que ponernos listos. Hemos predicado y seguimos predicando, ¿sí? ¿Cómo quiere el Señor a su pueblo? Listos. 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 Tenemos que empezar a tener un conocimiento sapiensal, ¿sí? Que pensemos por nosotros. Que pensemos por nosotros, ¿sí? Porque Dios nos dio por eso una mente propia.
abominando todo, tomad lo bueno, desechad lo malo. ¿Sí? San Lucas 14:7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Seamos nuestra enseñanza. ¿Sí? No queramos estar a la derecha. No queramos estar a la derecha del Señor. Yo creo que ese lugar ya está preparado. ¿Sí? No queramos los primeros lugares. Bueno, porque el Señor lo enseña. Para bien de nosotros. Para bien de nosotros. ¿Sí? Porque dice el Señor que si tú te enalteces serás humillado, pero si tú te humillas serás enaltecido. Y creo que eso es algo que Dios quiere cuidar, que no te suceda a ti. Porque dice que yo pienso que te humillen ha de ser peor. Yo creo que una humillación es algo desagradable. Yo creo eso. Yo recuerdo a mi papá, nos corregía fuerte, pero algo que le agradezco mucho a mi papá es que siempre nos dio nuestra tunda en privado. Llegaba a donde estábamos haciendo nuestros desórdenes, decía: vamos a casa. No, pues vámonos. Ya sabíamos lo que nos iba a tocar. Ya lo sabíamos. Pero papá nunca nos golpeó en frente de los amigos. Nunca llegó y fue. Llegando a la casa, con palo, con cable, a trancazos, y nos daba sabrosos mi padre. Y yo tenía un amigo, y luego estábamos jugando voleibol ahí en la colonia. Su papá llegaba y lo golpeaba delante de todos nosotros. Lo golpeaba con sangre. Me acuerdo que en aquellos años nosotros usábamos las fajillas de los carros para salir a pelear a las grandes. Ese hombre llegaba con la fajilla del carro y ahí lo empezaba a golpear con todo. Me acuerdo que tenía yo como 9 años. Él tenía como unos 12. Lo golpeaba, pero sí, parece que peor que un perro. Como podía, se levantaba y a correr. Y yo pensaba dentro de mí, desde mis años de infancia, decía: qué cosa tan fea. O sea, sí, pues está bien, o sea, nos van a golpear, pero pues no así. ¿No? Y por eso algo que le agradezco a Dios y que dio mi padre fue que nunca nos corrigió en público. Eso sí, llegaron ya sabíamos, ¿no? Ya sabíamos.
pero ya dentro de la casa. Corríamos por el patio, corríamos por donde pero no estábamos. ¿Sí? Y yo digo que ser humillado es algo. No sé si te gusta que te humillen. No sé si te gusta que te humillen. Que tu jefe de trabajo te humille. Que en la escuela te humille. No sé si tú, ¿verdad?, te agrade que te humillen delante de tus compañeros. O no sé si a ti te agrada, ¿verdad?, que te humillen delante de la gente que está en las calles. Recuerdo hace años, había una deuda por ahí. Y llegó la persona y en la calle cobró la deuda, pero lo cobró de una manera que la persona estaba siendo humillada. ¿Sí? Y quiero decirles que hasta para cobrar hay que saber cobrar. ¿Sí? O sea, ve a cobrar, no ve a humillar el muerto de hambre, ya sabrán. Tantas cosas que se dicen. Y yo pensaba en aquellos años también. Yo decía, no, pues así no, a mí nunca me gustaría que me cobraran así. Y de ahí aprendí a no pedir prestado. Desde chiquillo. En otras ocasiones vi amigos míos humillar a otro amigo mío. ¿Sí? Tenía un compañero que se volvió muy malo. Éramos muy amigos. Pero como nos gustaba juntarnos con gente grande, teníamos 11, 12 años, nos gustaba juntarnos con 28, 30 años. O sea, la banda pesada, pues decíamos. Y como la mamá de ese muchacho andaba mal y de repente andaba con una persona y luego andaba con otra persona y así, lo humillaba. Decía, no, tu mamá esto, tu mamá no, tu mamá acá, tu mamá por allá, tu mamá por todos lados. Y yo veía que lo hacían, ¿verdad? Yo le decía, cálmese, no se pasa. No sabe qué lo hace, vamos de aquí. Todo eso generó en ese muchacho un odio espantoso, horrible. Porque yo a solas él llorando le decía, me decía, pero voy a crecer. ¿Qué le decías? Voy a crecer, todos me lo van a pagar. Y sí, efectivamente. Creció y hubiera visto qué tantas cosas más. Estaba lleno de. ¿Te acuerdas cuando me dices eso? No, que no me acordaba, pero yo sí me acordé. No, feo. Tremendo. No tenía que meter, ya dígalo, nada que déjalo. Y le puedo platicar de muchas humillaciones. ¿Sí? De muchas humillaciones. ¿Sí? Pero yo me pongo a pensar y digo que yo creo que la peor humillación va a ser delante de Dios. Sí. No sé usted. Sí, no sé cómo vean así es. eso. La peor humillación, yo siento que va a ser delante de Dios. Que tú creas llegar y creas tener un lugar especial, ¿sí? Y que págatelas, que llega otro y el Señor se lo da a él, ¿no? Pero no, pues yo pensé estar allí. Dice el Señor, no.
Porque el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Aprendamos. Otro. Mateo. Otro ejemplo bien hermoso. ¿Sí? Mateo 20, verso 1 en adelante. Por eso Dios dice claramente, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, ¿ya? En estos últimos días, en estos posteriores días, nos habla a través de su Hijo. Gloria a Cristo. Aquí está lo que habla el Hijo. ¿Sí? ¿Por qué a través del Hijo? Porque al Hijo lo constituyó heredero de todo y por el Hijo hizo el Señor todo el universo. ¿Sí, no? Mateo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su vida. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su vida. Salieron cerca de la hora tercera del día y vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les fui también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Sí? ¿Tienes que aprender esto? ¿Qué? Los has hecho iguales a nosotros, claro. Eso es claro. ¿O tú quién eres? ¿No somos iguales a los ojos de Dios? Se han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Respondiendo dijo el uno a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con un hijo. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Dios no puede hacer con lo suyo lo que Él quiere. Sí, amén. ¿Y usted qué va a hacer? Pues aunque haga algo, no va a hacer, no va a poder hacer nada. Aunque como estos que empezaron a reclamar, ¿no? Que no me parece, aunque no te parezca. Dios hace como Él quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Porque Dios es soberano. ¿Sí? Ok, vamos a entrar al tema. De muchas maneras habla Dios. En el Antiguo Testamento dice la Escritura que Dios utilizó muchos modos de comunicación. Dios habló y sigue hablando por medio de leyes. ¿Sí? Dios habló por medio de promesas, Dios habló por medio de hechos históricos, Dios habló a través de la poesía, Dios habló por símbolos, Dios habló
Dios. ¿Sí? Sí, sorprendente. Leyes, promesas, hechos históricos, poesía, símbolos, tipología, parábolas y alegorías. Sorprende. Dios no habló de una forma, habló de muchísimas maneras. Muchísimas. Cuando tú checas, ya estudiamos las leyes, ¿sí? Ya las estudiamos. Ya estudiamos las promesas, también las estudiamos. Hoy vamos a hablar un poco sobre hechos históricos. ¿Sí? Hechos históricos. ¿Sí? Dios habla a través de hechos históricos. ¿Sí? Se considera libros históricos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero como son libros muy sagrados, ¿sí? Están puestos en un lugar especial llamado Pentateuco, ¿sí? Pentateuco. Para los cristianos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, para los cristianos, ¿verdad? Lo conocemos como la ley. ¿Sí? Para los judíos, esos 5 libros se conocen como la Torah. ¿Sí? Y esa palabra Torah significa instrucción, enseñanza. Y estuvimos hablando un poco de las leyes y vimos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí? Lo estudiamos perfectamente. Lo estudiamos bien. Les hice muchas preguntas, les dije pónganse listos, díganme si están confundidos, ¿sí? ¿Verdad? Porque es claro, ¿sí? Que al menos yo diezmo, y no lo digo por presumir ni para vanagloria, pero yo doy mis diezmos, ¿sí? Que desde años me dijeron que yo ya no tengo que diezmar porque soy pastor. Están equivocados. Yo no encuentro en la Biblia nada de eso. A mí me dice la Biblia en Malaquías 3, de 6 en adelante, que yo traiga mis diezmos al alfolí, que el Señor me va a bendecir. Y yo le he creído. Yo siempre le he creído al Señor. ¿Sí? Pero es sorprendente cómo esa ley está en el Antiguo Testamento y yo la estoy practicando. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque las leyes del Señor te perfeccionan. Eso es así de claro. Gloria a Dios. Te perfeccionan. ¿Sí? Es claro que el mandamiento de presentar un niño está en la ley. ¿Para dónde está? Y hoy lo presentamos, y a poco porque presentamos al niño, estamos bajo la ley. Para nada. Y bueno, yo ya les enseñé un montón de ejemplos y les di un montón de tesoros. ¿Sí? Y les dije claro que nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero cumplir algo de la ley te da perfección a los ojos de Dios. ¿Sí? Y cumplir algo de la ley no es para que te salves, tú quieres algo, pero lo cumples porque dices, quiero hacer este mandamiento. ¿En qué te afectas si tú no te tatúas? Porque ves en la ley que dice Dios, no quiero que te hagas nada en el cuerpo. Y tú dices, no me lo voy a hacer. No quiero que te hagas heridas, ni te hagas marcas en el cuerpo. Tú dices, no lo voy a hacer. ¿Sí? ¿En qué afecta? Porque no me tatué, estoy bajo la ley, porque Dios lo mandó. Para nada. Lo que sí es que al cumplir ese mandamiento, yo estoy perfeccionando mi vida espiritual. Y
Y también, médicamente, puedo ir a donar sangre sin que me digan, eso es que traes un montón de tatuajes. Gloria a Dios. ¿Ok? Creo que ahora ya aceptan con tatuajes. En mis tiempos, nada. En mis tiempos, ¿qué crees con todo? ¿Cómo vas? No se podía. Nos querían más así, más a la... Hoy ya se acepta de todo porque creo que lo que hace falta es sangre, ¿no? Santo es el Señor. Entonces, en mis tiempos, incluso si yo llegaba con una letra, no me dejaban, ¿no? No me dejaban nada. Entonces, Dios dio 613 mandamientos y he estudiado que la gente más espiritual, hablando del pueblo de Israel, la gente más espiritual, que se nada más, Dios me quedé, 613 mandamientos. Y la gente más esforzada que vienen siendo los judíos ortodoxos, porque son los más exigentes. El judío ortodoxo es el que no, o sea, todo a la línea, ¿no? Y dicen que ellos, con todo su esfuerzo, cumplen 13. Santo es el Señor. 13. ¿Se imagina? No. Por eso no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero yo diezmo, aunque hay un mandamiento en la ley, porque sé que estoy en la gracia y sé que a diezmar, Dios a mí me va a obedecer. Y amén. Eso es seguro. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, lean bien la Biblia, entiendan bien la Biblia. ¿Sí? Yo puedo dar una enseñanza del Génesis y no por eso estoy bajo la ley. Puedo dar una enseñanza del Éxodo, del Levítico, Números, Deuteronomio, pero no estoy en la ley porque yo sé que Dios a nosotros en estos últimos tiempos nos habla a través de su Hijo. Amén. ¿Sí? Gloria a Cristo. A través del Mesías, Jesucristo. Y amén. El que ha sido constituido heredero de todo. ¿Sí? Jesús es el heredero de todo. Sí, amén. ¿Sí? Amén. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, viendo las escrituras, estaba yo checando, ¿sí? Que un hecho histórico es la creación. ¿Sí? Es un hecho histórico. Tú puedes leer Génesis, todo el capítulo 1, puedes estudiar toda la creación, toda, y vas a ver que todas las leyes de la creación siguen tal como lo dice la Biblia. Y amén. Todas las leyes. Todas. Todas las leyes. Todas las leyes están de acuerdo a como Dios lo ordenó. ¿Sí? El árbol da fruto según su género. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, puedes estudiar Génesis, puedes estudiar el hecho histórico de la creación, puedes estudiar el hecho histórico de la caída del hombre, el primer pecado y la consecuencia. ¿Sí? Puedes estudiar, ¿verdad?, la primera ofrenda. Puedes estudiar, ¿verdad?, el diluvio, ¿sí?, de Génesis 6. Puedes estudiar de que de los hijos de Noé salen todas las generaciones que hoy están, ¿sí? Sem, Cam y Jafé. Puedes estudiar acerca de Nimrod, el primer poderoso cazador de Babilonia, ¿sí? Puedes estudiar acerca de cómo Dios los esparció por toda la tierra.
Puedes estudiar, ¿verdad? Un hecho histórico bien poderoso, el llamamiento de Abraham. Gloria a Dios. Amén. Puedes estudiar cómo Dios escoge a Abraham para hacer de él bendición para todas las familias de la tierra. ¿Sí? Amén. Puedes ver cómo las promesas vienen a Abraham, a Isaac y a Jacob. Puedes ver, ¿verdad?, cómo el Señor los introduce en Egipto. Puedes ver cómo los saca después de 430 años, porque son hechos históricos. ¿Sí? Hasta las fechas, ¿sí? La Biblia da fechas, ¿sí? Y ves cómo salen de Egipto, ¿verdad? Ves cómo Dios los lleva, ¿verdad? A que crucen el mar, y es un hecho histórico que nadie puede rebatir, que ahí en ese mar pueden buscar y están los carros del faraón. Ahí están. Gloria a Dios. Ahí están los cascos de los caballos, ahí están las ruedas de los carros de Egipto, ahí están, ¿verdad?, los pertrechos de los soldados, ahí están las evidencias, hechos históricos. ¿Sí? Cuando hablamos de un hecho histórico, es claro que estamos hablando de algo que ya pasó, Amén. ¿o no? Amén. Algo que ya pasó. Pero que Dios en su sabiduría quiso que se quedara escrito para que de ese hecho histórico nosotros aprendiéramos. ¿Sí? ¿Sí? Para que aprendiéramos. Por eso la nación de Israel, ¿verdad? Los sabios de Israel, ellos dicen que es necesario que la nación de Israel, ¿verdad?, recuerde su pasado, dice, para que vea, ¿verdad?, su futuro. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, Hitler y todo el movimiento de Alemania, ¿verdad?, en todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, extermina a 8 millones de judíos en los campos de concentración. ¿Sí? El mundo no lo podía creer. No lo podía creer. No lo podía creer. Decían, ¿cómo puede haber sucedido esta masacre? Fue una masacre espantosa. ¿Sí? Miles y miles y miles y miles y miles mataban en un día. Entonces, la ONU determina que pues Israel sea otra vez declarada una nación. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno. ¿Sabe dónde los querían mandar? A Argentina. Argentina. ¿Saben qué? Que les vamos a dar parte de Argentina para que ahí renazcan como nación. David Ben-Gurión dijo, no. Él dijo algo, donde estuvo nuestro pasado, allí tiene que estar nuestro presente y nuestro futuro. Gloria a Cristo. Cristo vive, aleluya. ¿Sí? Si no, ahorita todo el pueblo judío estuviera en Argentina. Y él dijo, no, o sea, donde estuvo nuestro pasado, ¿sí?, ahí tiene que estar nuestro presente y nuestro futuro. Gloria a Cristo. Y es claro, ¿a quién se le entregó Jerusalén? ¿A quién? Se le entregó a la nación de Israel. Sí, amén. ¿Sí? Digan lo que quieran. Digan lo que quieran. ¿Sí? Estudie un poco la historia. Jerusalén
cuando llegaron estaba ocupado por los palestinos. Así de fácil. Esa es la historia. Pero Jerusalén le pertenece a la nación de Israel. ¿Sí? Gloria a Cristo. Así de fácil. Y nadie se los va a poder quitar. Nadie los va a poder quitar de él. Por eso, viendo la historia, todo el reino, las 12 tribus de Israel, ¿sí?, estuvieron unidas hasta el año 902 a.C. y entonces en el 902 a.C., ¿verdad?, esas 12 tribus unidas se dividen. Y entonces 10 tribus se van separadas de Judá y de Benjamín, y entonces forman las tribus del norte y del sur. A Israel se le conoció como las tribus del norte. A Israel. A Judá se le conoció como las tribus del sur. ¿Sí, hermanos? Se separaron. Y por los pecados de la nación de Israel, Asiria los destruyó y los llevó cautivos a todas las naciones en el año 772 a.C. El reino de Judá todavía permaneció, fueron más fieles, pero también le fallaron al Señor, y en el 586 Babilonia los venció, los conquistó y los llevó cautivos a Babilonia, ¿verdad? Y los únicos que regresaron a Jerusalén fueron los judíos. No ha regresado nadie hasta estos tiempos que están empezando a aparecer las tribus perdidas de Israel. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Tenemos textos bíblicos que nos apoyan. Jeremías 50, versos 17 al 19. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Espero que hoy no vaya a querer ver la tele. Jeremías 50, verso 17 al 19. Rebaño descarriado de Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará el Carmelo y el Basán, y en el monte de Efraín y en Galá se saciará su alma. O sea, es una promesa de Dios. ¿Sí? Nos dispersaron. Los únicos que regresaron después de 70 años fue la casa de Dios. Pero la promesa está que también va a ser restaurada la casa de Israel. ¿Sí? Eso es una realidad y se va a cumplir. Yo puedo hablarle de todos los hechos históricos, pero quiero, porque no tengo tiempo, pero quiero decirle solamente, ¿verdad?, acerca de los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Los 5 primeros libros son todos históricos, pero no entran en la categoría porque son tan importantes en el ámbito religioso que se les otorgó una categoría especial. ¿Sí? Pero un libro histórico es el libro de Josué. ¿Sí? Otro libro histórico es el de Jueces,
primera y la segunda, el segundo libro de Samuel, el primero y segundo libro de Reyes, el primero y el segundo libro de Crónicas, libro histórico, Esdras, Nehemías, Esther, ¿sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esos son nuestros libros históricos. ¿Sí? Nuestros libros históricos, aleluya. Gloria a Dios. Y la historia concuerda con la Biblia, es sorprendente, porque la Biblia no falla. La Biblia es la verdad. ¿Sí? Los hechos históricos cuentan la historia de la humanidad y del pueblo de Israel, desde la muerte de Moisés hasta la rebelión de los macabeos contra los griegos. Abarca un periodo de 1240 años antes de Cristo hasta el 173 antes de Cristo. ¿Sí? 11 siglos de historia. 11 siglos de historia. 11 siglos. 11 siglos de historia. ¿Sí? Los arqueólogos han descubierto un montón de cosas que dicen la Biblia. ¿Por qué? Porque por eso Dios dejó la Biblia, para que nosotros aprendiéramos, ¿verdad?, la historia, y cuando llegara la ciencia se dieran cuenta que la palabra de Dios es verdad. Amén. Y yo doy gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero hablar un poco acerca del primer libro de Samuel. ¿Sí? El primer libro de Samuel. Y también voy a hablar un poco del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Y voy a hablar de esto porque esto sí es bien importante. Demasiado importante, diría yo. El primer libro de Samuel, ¿sí? En su capítulo 8, ¿sí? Verso 1 dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no tuvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejando sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó Samuel esta palabra, que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Esto es bien importante. ¿Sí? Entendamos, desde el llamado de Abraham, se llama Abraham, de él empieza a formar las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Vemos toda la historia del pueblo, cómo sufre en Egipto y cómo Dios lo saca, y vemos las jornadas. Incluso la Biblia habla de todas las jornadas que hicieron, ¿sí?, donde acampaban y todo, ¿sí? Pero después de eso muere Moisés y Dios llama a Josué, ¿sí? Muere Josué y entonces Dios empieza a usar jueces, ¿sí? El juez era el representante de Dios.
extraordinaria. El trabajo del juez era que librar a la nación de Israel de la esclavitud, del sufrimiento y de la opresión. ¿Sí? Usted puede estudiar el libro de Jueces y ahí va a leer claramente cómo dice: y cuando el Señor levantaba un juez, Jehová estaba con el juez y les daba reposo y descanso. ¿Sí? Posteriormente, ¿verdad? Vemos el último juez de Israel, Samuel. El último juez. El último juez. ¿Sí? Y entonces sucede que ellos piden un rey. Samuel se siente desechado. No le agrada. Pero ¿cómo? O sea, me están desechando. Ora a Dios, Samuel, y el Señor habla a Samuel y le dice: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Desde Abraham hasta Samuel, ¿qué tenía Israel? Tenía una teocracia. ¿Sí? Tenía una ¿qué? Teocracia. Forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios. ¿Sí? Sí, o sea, el que gobierna es Dios. Es Dios. ¿Sí? El que gobierna es Dios. Cuando desechan a Samuel, el Señor dice: es que no te están desechando a ti, me están desechando a mí, porque el que gobierno a la nación soy yo. ¿Sí? Y entonces Israel comete el grave error de quitar la teocracia, donde Dios es el que los gobierna, que los cuida, el que los dirige, el que los protege, el que los bendice, ¿verdad? Y entonces Israel quiere una democracia. ¿Qué quieren? A un hombre que los gobierne. ¿Sí? A un hombre que los dirija, a un hombre que los cuide, a un hombre, ¿verdad?, que haga sus guerras, a un hombre, ¿verdad?, que los defienda de los enemigos. ¿Sí? Y esto es algo que Israel se equivocó grandemente. O usted dígame, ¿cómo están los gobiernos de la tierra? ¿Cómo están? ¿Se imagina que el gobierno de México lo dirigiera Dios? ¿Se imagina? ¿Se imagina que Dios fuera el que gobernara México? Y que México hiciera lo que dice Dios. Si México es una nación tan hermosa, con tantas fallas que tiene, bueno, no sé, pero a lo mejor exagero, pero no hay gente más bonita que la de México. Y se la creía la Dios, ¿sí no? No somos racistas. Aquí puede venir quien sea. Bienvenidos. De todo. Pueden andar ahí en el centro, los gringos, con sus parachitos, su morral. Yo me acuerdo en la secundaria nos mandaban a los museos. Íbamos a los museos, ¿sí? Y estaban ahí los gringos. A mí me sorprendía mucho ver a esos muchachos o personas con huaraches, con un chorcito, ¿sí? Con una playera así del Chavo y un morral. Y yo decía, no entiendo por qué ellos, pues ¿por qué no vienen así bien vestidos,
tienen tanto dinero, ¿verdad? Y luego yo veía así a los negros con altas cadenas de oro aquí, y anillos, y todo eso. Y yo decía, y bueno, ¿y por qué los negros son así, verdad? Y hasta que entendí el valor personal que tiene que tener cada persona. Sí, amén, aleluya. Ellos no tienen ningún problema de andar con guaraches y con una bermudita y una playerita, porque ellos saben que lo valioso son ellos. Sí, amén, gloria a Dios. No tienen que ponerse nada para sentirse valiosos. Y un negro, como no tiene valor propio, se tiene que poner mucho, una camisa así abierta hasta por aquí, y alto oro, para que, y altos anillos y unas pulseras, porque creen que eso es lo que les da cosas. Y yo quiero preguntarte, ¿a ti qué te da el valor? Cristo. Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú vales la sangre de Jesús. ¿Cuánto vales? La sangre de Jesucristo. Valemos la sangre de Jesús. Nos redimió, manchó con plata, nos compró el Salvador, con oro, mas con su sangre, grande precio de su amor. Amén. Aleluya. ¿Sí? Así es. Pues, Israel comienza. ¿Qué tal? Que tuviéramos una nación que gobierne sea Dios. Gloria. Dios. Que en vez de que digan tacos el tío Nacho, en vez de dijera tacos Jesucristo. Cristo, O que dijera vulcanizadora el monte de Sion. gloria a Cristo. ¿Sí? ¿Sí o no? Tlapalería Maranata. Gloria al Rey. Sí. Gloria a Dios. ¿Ah? Gloria al Rey. Gloria a Cristo. Yo luego veo y dice, no, pues está con los hermanos. Digo, serán cristianos. Pero hermanos a Cristo. Son hermanos de ellos, nada más. Entonces, ok. Vamos a aprender. La iglesia, el ministerio espiritual llamado Ríos de Agua Viva, ¿tiene una teocracia o tiene una democracia? Que este ministerio espiritual llamado Ríos de Agua Viva, en todos los lugares que Dios ha permitido que se levanten congregaciones, se predique la palabra, ¿tiene una teocracia o tiene una democracia? A ver, es que como que hay democracia. Entonces, bueno, y allá arriba, No, seguro. ¿y allá arriba qué? La gracia, ¿teocracia o democracia? Allá arriba, ¿qué tenemos? Bueno, explico. ¿Será que la iglesia, el ministerio espiritual llamado Ríos de Agua Viva, ¿verdad? El que lo gobierna es el hombre? ¿O será que el ministerio espiritual llamado Ríos de Agua Viva, el que gobierna, el dueño y señor, es Jesucristo?
enseña en el capítulo 1, Filipenses capítulo 1 enseña en su verso 15 en adelante, ¿sí? Y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? De buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? Por amor. Por amor. ¿Sí? En Primera de Corintios, por amor. ¿Sí? A Dios gracias, no se me ha acabado el amor para ir a un hospital. No importa que esté allá hasta Magdalena de las Salinas, pues vamos a ir. Hoy estábamos marcando a su hogar porque estamos preocupados por usted. Pero gracias a Dios su hijo me dio unos informes. Dije, no, pues ya. Íbamos ya así vamos ya. Pero le digo, es que no contesta, no ha de haber nadie, ¿a qué vamos? Cristo vive. Y cuando me dijeron, no, es que acabamos de llegar, fuimos a comprar y fuimos a esto, y mi papá está muy bien. Dije, ya, gloria al Señor, ya. Y lo veo muy bien, gracias. También aquí a mi hermana, otra guerrera del Señor. Por algo me cae bien usted. De verdad. Ahorita era para que estuviera usted en la concha. Pero no les voy a decir nada, pero a la hermana le costó un esfuercísimo poder. Sí, amén, gloria a Cristo. Cristo vive. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios, gloria a Cristo. Mira que te mando que te esfuerces. Josué 9, mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Adiós, las cosas. Por ello se equivocó cuando dijo, por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios. ¿Cómo? Y diré que no hay santo. ¿Cómo? Primera de Corintios 1, ¿sí? Verso 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Sí? Para nada. Es claro. Murió Pablo por nosotros. Apolos, Cefas. ¿Murió el hermano José por ustedes? No. El dueño no es el hermano José. El dueño es el que murió por ustedes. Él los compró con su sangre. La iglesia tiene una teocracia. La iglesia no es guiada por el hombre. La iglesia es guiada por Jesucristo, por el Padre de la gloria, por el Espíritu Santo, por la palabra.
Juan. ¿Sí? ¿Sí? Y Hechos son libros históricos. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. A ver, vamos a ver cómo andamos. ¿Cuántos escritores escribieron los 27 libros de la Biblia? ¿Cuántos? 27 libros. ¿Cuántos escritores? Sorprendente, ¿no? 7 nada más. 7. 7 para 27 libros. 7. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuántos llevo? 4. Hechos. No, Lucas lo escribió. Lucas y Hechos lo escribió Lucas. Ahí siguen 4. Las epístolas de Pablo. 5. Las epístolas de Pedro. 6. La epístola de Judas. Es Judas. 7. Y el Apocalipsis. Y la primera, segunda y tercera carta de Juan. Entonces no entra porque Juan escribió en San Juan y todo, primera, segunda y tercera y todo el Apocalipsis. 7 escritores. 7 escritores. 7, hermanas, 7 escritores. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Pero me falta Santiago, ¿no? Falta Santiago, ¿no? Sí, amén. Salomón. Salomón no, Salomón escribió el Antiguo Testamento. Ajá, el Antiguo. Me falta quién. Santiago. ¿Sí? Ahí está. Mire, otra vez, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, no entra. ¿Sí? Romanos, primera, segunda, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Pablo. ¿Sí o no? Pablo. La primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis no entra porque está el Evangelio de Juan. ¿Ya dije Pedro? No. ¿San Pedro? Primera y segunda carta, 6, ¿no? Judas, 7 y Santiago, 8. Filemón lo escribió Pablo. Hebreo lo escribió Pablo. ¿Sí? Gálatas Pablo, Efesios Pablo, Filipenses Pablo, Tesalonicenses Pablo, Tito, Timoteo Pablo. 8 escritos. Gracias, Señor, que me ayudas. Me falta uno. Gloria a Cristo. ¿Por qué crees que le digo que tenemos que orar? Porque no todos lo sabemos. Gloria a Dios. Bueno, vámonos rápido a lo que vamos. El hecho más histórico de todo el Nuevo Testamento, ¿usted cuál cree que sea? ¿Cuál cree que sea? Vida y obra de Jesús. ¿Cuál será el hecho histórico más tremendo del Nuevo Testamento? El más poderoso. La muerte de Jesús. Ahí la llevan. Ahí van bien. La venida del Espíritu Santo. A
La resurrección. No, ese es el final. La última es la buena. ¿Cuál es? La resurrección. La resurrección. La resurrección. El hecho histórico más poderoso de todo el Nuevo Testamento es la resurrección de Jesucristo. Cristo vive, aleluya. La resurrección del Mesías. Lo más poderoso. Lo más poderoso. Ustedes dicen, no, que los milagros. No, que murió. Sí, pero no hubiera servido de nada si no hubiera resucitado. Ahora, donde sorprende es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los evangelios, todos hablan de la resurrección. Todos. Los cuatro. Y donde sorprende también es que las primeras que lo vieron, ¿quiénes fueron? Las mujeres. ¿Cómo es posible, pongan atención, con esto concluyo, cómo es posible que los masoretas, que escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? ¿Cómo es posible que los masoretas todos concuerdan en que las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron las mujeres? Cuando hoy todavía un rabino ora y dice, Baruch Hashem Adonai, te doy gracias porque no me hiciste mujer. Todavía lo oran. Todavía lo oran. El rabino dice, Baruch Hashem Adonai Eloheinu, te doy gracias porque no me hiciste mujer. O sea, quiero que tengan, bueno, despierten tantito, piensen tantito en la mentalidad de la cultura judía. Quiero que piensen, ¿cómo se consideraba una mujer en los tiempos de Jesús? Inferior. Te puedo dar muchos textos, ya no tengo tiempo. Ahora los busco. Es que si todo acabó. Inferior. La mujer era inferior. Desde la ley, la mujer valía la mitad. El hombre valía el doble. ¿Sí? Desde la ley, el sacerdocio solo para el hombre. La mujer no tiene parte en el sacerdocio. ¿Sí? Y quiero que entiendan que el testimonio de una mujer en los tiempos de Jesús no servía. No valía, tenía que ser un hombre. Un hombre era el que tenía que decir, pasó esto y pasó lo otro. A las mujeres no se les permitía dar testimonio. No se pongan tristes, hermanos. Ya el Señor nos redimió. Solo estoy hablando de hechos históricos. ¿Sí? Estoy hablando de hechos históricos. Entonces tú tienes que reaccionar así y decir, ¿cómo es posible que los escritores pusieron en los evangelios algo tan importante, que es lo más importante? ¿Sí? Lo más importante es la resurrección de Jesús. ¿Sí? Y pusieron que los que lo vieron resucitar fueron los mujeres. ¿Eso a qué te lleva? ¿Eso qué concluyes tú? ¿Qué concluyes tú? O sea, si no valía el testimonio de las mujeres, ¿por qué escribieron el testimonio de las
genealogías no se mencionan. Solo varones, 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 varones. ¿No? Pero ¿por qué razón vemos en todos los evangelios que los masoretas escribieron que las mujeres vieron a Jesús resucitar? ¿Por qué? Porque algo que te tiene que quedar claro, bien seguro, bien así, bien seguro, segurísimo, segurísimo, es que ellos entendieron que era verdad que Jesucristo había resucitado. ¿Lo entendía Cristo? Era verdad. Porque tú no puedes escribir todo el libro de Mateo y meter un testimonio que no sirve, si es que mentira. En primera, ni vale el testimonio, y luego si es mentira, menos. Pero ellos comprendieron que la resurrección de Jesús fue un hecho real. Que no fue algo que se imaginaron. Ahora, ¿por qué ellas fueron al sepulcro? Porque sí, pues no valía lo que vale el hombre. Y entonces, pues ellas sí que se contaminen con los muertos. Sí, a fuerzas. Sí, pues no sirven, no valen. Que vayan con los muertos. Y yo, como soy hombre, pues yo no voy. O sea, les tocaban los trabajos más degradantes. ¿Sí? ¿Por qué cree que usted, por qué no estuvo Pedro allí? Marcos, Lucas, ¿por qué no estuvieron? Juan, que lo amaba. Dijeron, no puedo contaminarme al sepulcro, que vayan las mujeres. ¿Sí? ¿No? Y es como hoy, ¿no? Como yo, como hombre, voy a hacer el lazo de la iglesia. No, que vayan las hermanas. Ya me pasé. ¿Cómo? Bueno, ya les paro porque si no hay alto para deshebrar y para coser y para matar, para bordar. Iglesia, hermanos, Jesucristo verdaderamente resucitó. Arqueólogos, historiadores, ¿verdad? Y toda la gente estudiosa revisaron
para sacar